Les invito a que abramos la palabra de Dios en esta mañana. Para mí es un desafío, tener en el mismo auditorio personas. ¿Cuántos años hace que estás haciendo reuniones vos, que escuchás del Señor? 20. ¿Marcelo? ¿Vos? ¿Cuántos años hace que venís, que estás siguiendo al Señor ya? 17. Y acá tenemos, Gustavo, ¿cuánto hace vos? 6 meses. Y acá tenemos, bueno, ¿cuántos? ¿Usted es la primera vez que van a una iglesia? No, conoce. Bueno, para mí es un desafío muy grande, allá también Sergio, no hace mucho. Es un desafío muy grande el que todos aprendan algo nuevo. Es estar parado aquí y cumplir con el propósito de edificar a los santos, que es el rol de estar aquí y abrir la palabra. Es un desafío hacer que los viejos no se aburran y los nuevos no se queden sin entender nada, ¿no? Así que el Señor me bendiga a mí para que pueda hablarles y a ustedes para poder escuchar y entender lo que vamos a tratar en esta mañana. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Filipenses. Hay un pasaje muy interesante en Filipenses capítulo 4. Quiero leerles desde el versículo 10. Versículo 8, por favor. 4:8 de Filipenses. No sé cuánto todos lo tengan. ¿Tienen? Más o menos. Libro de Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. La carta de Filipenses, si nosotros tuviéramos que sintetizar el propósito o la enseñanza básica de la carta, podríamos resumirnos en la palabra gozo. Es una epístola de gozo, creo que 17 o 18 veces se repite esta palabra. Inclusive el apóstol dice otra vez, os digo, regocijaos. O sea, el propósito es transmitir a los lectores y oyentes de la palabra de Dios una inquietud de que Dios le agrada que los creyentes tengan gozo en el corazón. Gozo no es alegría, gozo no es lo que el mundo llama felicidad. Gozo es una actitud del alma interna profunda de paz, de seguridad, de tranquilidad. Podemos estar llorando por fuera, pero por dentro estar gozoso. Eso es el gozo bíblico. El gozo es la paz del alma. Algunos dicen que, bueno, todas estas enfermedades psicosomáticas, el cáncer y todo eso viene cuando el hombre, ahora le llaman estrés, ahora le llaman nervios, le llaman, qué sé yo, tantos nombres que a veces me marean, pero realmente lo que el hombre tiene falta de gozo verdadero. Cuando el espíritu del hombre adentro se pone mal, se pone tenso, se pone nervioso, se pone triste o se pone amargado, angustiado. Eso es lo que al hombre destruye. Dios está muy interesado en que nosotros seamos felices. De hecho, que una de las palabras más importantes del Nuevo Testamento que Jesús dijo es la palabra bienaventurados. Bienaventurados, que quiere decir dichosos. En griego, makarios, una palabra que significa, en Grecia hay una isla que se llama la isla de Macarios, que quiere decir la isla de la felicidad, del gozo, ¿sí? El propósito de Filipenses es ese. Ahora vamos a leer el capítulo 4, versículo 8, y ustedes van a encontrar este tema, lo van a ver bastante abundante en este lugar. Dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto
haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice el apóstol Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también, vosotros filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta es una escritura muy linda. Obviamente que el relato, en primera instancia, en primera leída superficialmente, se trata de una gratitud que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipo, que por intermedio de un muchacho llamado Epafrodito le mandaba una ofrenda. Sepamos que el apóstol Pablo estaba preso en Roma, en una habitación con cadenas, con un guardia, y obviamente que no podía trabajar. Así que él siempre se ganaba su sustento haciendo carpas, pero en ese lugar no podía. Y entonces agradecía mucho la ofrenda porque obviamente que estaba imposibilitado de trabajar allí, estaba preso por la palabra de Dios. Eso es la superficie, lo que hemos leído, ¿sí? Es la historia de una gratitud. Bien, un poquito más abajo, haciendo una punteada, porque toda la escritura, toda la palabra de Dios, es leche o es carne. ¿Sí? ¿Cuándo es leche? Algo superficial, que lo entiende hasta un niño. Eso es leche. Lo que acabamos de leer es leche. Lo que acabamos de explicar. Ya cuando cavamos un poquito más abajo, y ya vamos a ver que se hace puré. Entonces, ¿cuál sería la parte más, el puré? Es que acá se habla del contentamiento. Es una materia muy difícil de aprender, ¿sí? No sé qué experiencia tendrán ustedes con estar contentos, cualquiera sea su situación. Lo estoy mirando a Pablo y me estoy fijando en Pablo, que ha pasado muchas desgracias últimamente. Pero sin duda alguna, que el contentamiento es una materia muy difícil, es algo in extremis, es decir, como en extremo, algo de extremo. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos el contentamiento. De hecho, que en Timoteo capítulo 6, en 1 Timoteo 6, Pablo dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y nada no dice llevar. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. La imagen verbal de ese versículo es un hombre parado sobre el globo terráqueo, ¿sí?
trayendo, tratando de sacar la limusina, el auto, el acordeón, la guitarra y haciendo fuerza. ¿O no? Matthew Henry tiene un comentario de la Escritura y él se llama Imágenes verbales del Nuevo Testamento. Es un hermoso libro, se lo recomiendo. Y él hace estas cosas. La imagen verbal de ese versículo es alguien queriendo sacar. Nada hemos traído, dice, nada hemos traído. Caímos desnudito, nenudito. Y nos vamos nenudito. Pero dice el apóstol que no podremos sacar nada. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y más, dice, en ese lugar dice que los que quieren enriquecerse caen en 4 cosas. Caen en tentación, o sea, si usted quiere enriquecerse, ciertas propuestas le van a hacer cosquillas. Después dice, caen en lazo. O sea, hay ciertas personas que quieren enriquecerse y se meten en compromiso y quedan enlazadas con ciertas cosas que quitan la libertad. Después dice, caen presas de codicias tontas o estúpidas. Codician cosas estúpidas, tontas. Y después dice, codician cosas dañinas o dañosas. 4 cosas que caen en los que quieren enriquecerse. Mientras que el contentamiento es algo tan lindo, pero no es el tema de hoy. Yo le invito a hacer una punteada más abajo. A estos chicos nuevos, Sergio y todos ellos, les invito a que me acompañen, como dice el nuevo político Olmedo. ¿Qué tal si probamos con una pala? ¿Nunca lo han escuchado? El político evangélico que está el candidato a presidente. ¿Qué tal si probas con una pala? Dice. Y anda con una pala amarilla en el Congreso. Le invito a que punteemos un poquito más abajo y nos fijemos un poquito en 3 palabras que voy a sacar de este relato tan hermoso del apóstol Pablo. Dice en el versículo 11 que hemos leído: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Fíjese ahora, el verbo es ser, dice, o saber, es del verbo saber, perdón. Dice, sé, ¿qué cosa? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, el versículo 2 me lo pasé largo. En todo y por todo estoy, ¿qué cosa? Enseñado. Y ustedes van a ver 3 palabras ahí que son la base de lo que podríamos llamar el sistema de discipulado. Por eso mi mensaje lo he titulado Discípulos del Señor. Hay 3 palabras en ese relato que yo les invito a que nos detengamos. La primera es, está casi última, pero lo vamos a poner en orden lógico para analizarla. La palabra enseñado. Pablo dice, he sido enseñado. Por eso dice, ¿qué cosa? Aprendido. Y después dice, sé. ¿Vio? ¿Me entiende lo que quiero explicarle? Me detengo a sacar estas 3 palabras de ese texto y que nos muestran el secreto de Pablo. ¿Por qué Pablo tenía gozo? ¿Por qué aprendió el contentamiento? ¿Por qué? Porque él entendió que alguien le quería enseñar. Y algo tenía que aprender para poder saber. ¿Sí? 3 cosas que son el secreto del verdadero discipulado. El Señor nos enseña, porque es obvio que el Señor es el que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo el que le está enseñando. Es el apóstol Pablo como alumno, como aprendiz, como discípulo del Señor, que está aprendiendo. Y por último dice, sé. Ahora, lo que ocurre en el versículo 13, el famoso versículo de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un grito
Es un grito de un egresado, de alguien que ha aprendido esa materia y dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué? Porque he aprendido, sé tener escasez, sé tener abundancia en todo y por todo he sido enseñado, he aprendido. Gloria a Dios, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este tiene que ser el grito nuestro, de cada actividad que vamos aprendiendo en la vida, cada cosa que vamos venciendo en la vida, cada cosa de nuestro carácter, de nuestras cosas que vamos aprendiendo. Vamos a dejar a un lado el tema del contentamiento y vamos a aplicarlo a toda la vida, ¿sí? Es el Señor el que nos ha tomado y nos ha puesto en el camino de Él y nos ha colocado en el camino del crecimiento, nos ha elegido. Preste atención ahora, mire, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, nos relata en Mateo 28, de la gran comisión, dice, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Bueno, los otros evangelios dicen, uno dice id y predicad del evangelio, otro dice id y predicad del arrepentimiento, pero Mateo dice id y haced discípulos. Quiere decir que id y haced discípulos significa predicar el arrepentimiento y predicar el evangelio. Eso es hacer discípulo. Entonces, de hecho que ser un cristiano evangélico y no ser discípulo no tiene sentido. ¿Me acompañan, por favor, un texto? Si usted no maneja bien la Biblia, no importa. Escúcheme. En San Juan capítulo 8, viene en mi mente este versículo tan hermoso. Juan 8 dice así. Juan 8 o Juan 6 es. Espere que lo estoy diciendo de memoria. ...8:31 de Juan... dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mire qué verdad, dice, Jesús le dijo a los que habían creído, o sea, Jesús habló a los creyentes, ¿sí? A los que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que uno puede ser un creyente y no ser un discípulo. Pero, ¿cuál va a ser el problema? Es que no es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo del Señor es una persona que permanece en la palabra de Dios, aprendiendo, leyendo. Dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué pasa? Os hará libres. Y ese es el glorioso poder del Espíritu Santo obrando a través de todos aquellos que leen y aprenden y escuchan la palabra de Dios. Hay poder en la palabra. La palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz y más poderosa que espada de 3 filos, de 2 filos. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1 dice que fuimos elegidos para obedecer. Esto es extraordinario. 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Pero fuimos elegidos para obedecer. Es increíble esto. ¿Quién nos eligió? Dios nos eligió. Nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. ¿Pero para qué nos eligió? Para obedecer, para que llevemos su gloria, su nombre, para que llevemos fruto, para que el mundo sepa lo que es seguir a Cristo. Ahora, todo esto se produce cuando un cristiano se coloca en el lugar donde debe ir, en la forma en que debe ir, debajo de la palabra de Dios, con un corazón dócil,
con un corazón quebrantado, con un oído atento y empieza a obedecer y a practicar y a aprender las cosas que nos enseña la palabra de Dios. Esto es algo muy simple, pero es a la vez algo muy hermoso. Yo les quiero leer un pasaje que a mí me ha impactado mucho en el libro de Jeremías. Si alguien me tiene que decir ¿dónde dice la Biblia sintetizado cuál es el propósito con un ser humano? ¿Para qué Dios nos eligió? ¿Para qué Dios nos hizo entender la salvación? ¿Para qué Dios nos hizo entender que éramos pecadores, que teníamos que arrepentirnos? ¿Para qué Dios nos abrió el corazón y habita en medio nuestro? ¿Para qué? Yo creo que este pasaje para mí es genial, porque está sintetizado en el capítulo 13 de Jeremías, si alguno lo encuentra, el capítulo 13, versículo 11, dice así. Escuchen esto, que es maravilloso. Aquí el Señor le dice al profeta que comprara un cinto, se puso el cinto de lino muy fino, caro, y después de un tiempo le dice, andate al río y debajo de una piedra enterralo al cinto, en el barro. Después de mucho tiempo le dice, anda a buscar el cinto. Y el cinto dice, se pudrió, no sirve para nada. Y entonces, con eso en mente, el Señor le dice así, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, para que me fuesen por fama, para que me fuesen por alabanza y por honra, pero no escuchar. Y es la imagen de ese cinto que tan hermoso que se había colocado abajo en la piedra, se pudrió, no servía para nada. Pero me encanta rescatar estas 4 cosas. En primer lugar, Dios dice, la intención que yo tenía cuando elegí a Judá, a Israel, a los hijos de Jacob, para que fueran mi pueblo. Dios quería tener un pueblo que fuera Él suyo. Su pueblo, de la cual Él era el rey, Él era la propiedad de Él. Y Él habitaría en su pueblo. Segundo lugar, dice, para que ese pueblo me fuera por fama. Dice en segundo lugar 11. Para que fueran mi pueblo y me fueran por fama. O sea, que yo elegí a un pueblo para que sea mío, yo iba a derramar en ellos todas las bendiciones, todo mi poder, todos mis milagros, mis cosas, mi provisión, para que ellos me hicieran famoso. Ese es el propósito de Dios, hacer famoso a Dios en el mundo, hacer conocer al mundo entero el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Judá. En tercer lugar dice, para que yo pudiera recibir alabanza del pueblo y de los demás pueblos, que los demás pueblos también alabaran a Dios por las cosas que yo hacía en ese lugar. Y en tercer lugar, yo quisiera recibir honra, que me honren, que me den el lugar. Y esas son 4 cosas que yo rescato de los propósitos de Dios. Si pudiéramos sintetizar en 4 cosas, el profeta aquí las expresa de una manera maravillosa. Vamos a ser un pueblo, por eso la iglesia es un pueblo. Iglesia, el nombre la leo de donde se forma la palabra iglesia, significa llamados. Ek es afuera y la leo es de llamar. El original de la palabra iglesia significa un pueblo separado, afuera, aparte. La iglesia es el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Por qué Dios nos separó? Y porque ese pueblo tiene que ser un lugar que haga famoso a Dios. ¿Por qué? Por las cosas que Dios hace en su pueblo, por las cosas que Dios derrama, por la calidad de vida que esa gente
lleva adelante conociendo a su Señor, aprendiendo del Maestro, aprendiendo de actitudes, aprendiendo de costumbres, aprendiendo el carácter de Cristo. Esas son las cosas maravillosas que nos enseña este pasaje tan hermoso. Así que retomando nuestro pasaje, creo que yo les voy a leer también un salmo que el otro día lo escuché en el Centro Crecer, lo predicó un pastor amigo, Dardo Leandi, predicó el Salmo 73, y en el versículo, un salmo para mí es fabuloso este salmo. El salmo lo escribió Asaf, el Salmo 73 dice, el 24, el 23, perdón, Salmo 73, 23 dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, dice Asaf, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Qué hermoso, qué hermosa expresión. Esta es la expresión de un hijo de Dios. Relata el momento cuando Dios nos toma de la mano derecha. Cuando nosotros nos acercamos a Él, le entregamos el corazón, Dios nos toma de la mano derecha. Nos guía según su consejo. Durante toda la peregrinación de la vida, que es después de la conversión hasta el final de nuestra vida, el Señor nos guía. ¿Según qué? Según su consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿Y a quién tengo en los cielos? Sino a ti, dice el salmista. Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Qué hermosas palabras. Pero hay algo también que quiero resaltar aquí. Volvamos a Filipenses. A mí me gusta fijarme en las palabras, porque yo sé que las palabras de Dios son profundas, son muy profundas. Preste atención al versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Bueno, Pablo dice, no solo que estoy enseñado, Dios se ha ocupado de mí, me ha enseñado, me ha elegido, me está guiando. Pero dice, ¿saben cómo lo hace? En primer lugar dice, en todo. Es una palabra muy abarcativa, ¿verdad? Todo es, ¿qué? ¿Lo contrario de qué? De nada. Eso es in extremo, el extremo. Dice, Dios me ha enseñado en todo. ¡Wow! Dios me ha enseñado a vestir, me ha enseñado a hablar, me ha enseñado a, como dice anteriormente, me ha enseñado a pensar. En esto pensar. ¿Sabe que Dios nos enseña a pensar? Dios nos enseña a contestar, Dios nos enseña a trabajar. Efesios 4, 28. Nos enseña a convivir, nos enseña a cómo manejar una familia, nos enseña cómo manejar un empleado, nos enseña cómo tratar con un patrón. Dios nos enseña en todo. Y esto es lo que Pablo dice, en todo y por todo he sido enseñado. No solamente que en todo, sino que por todas las cosas. Ahora, esto es maravilloso. Preste atención un poquito. No sé si usted podrá entender todo lo que encierran esas dos palabritas. En todo, ya más o menos lo vi. Ahora dígame, Dios me ha enseñado por todo. Por todas las circunstancias de la vida. Dios me ha enseñado. Él veía al Señor, a su Cristo, en todas las cosas enseñándole. Él no veía circunstancias. Él no veía qué mala suerte. No. Él veía a Cristo enseñándole. Qué buena suerte, qué tarro. No es así. El verdadero cristiano dice, Dios me está enseñando. Dios me está enseñando. Si alguno puede decir, alguno de los más viejitos, a ver, Romanos 8, 28. ¿Cómo dice?
Y a los que aman a Dios, díganme la palabra que sigue. Todas las cosas le ayudan a bien a los que de acuerdo a sus propósitos son llamados. Ahí hay un hermoso pensamiento en ese pasaje porque dice de acuerdo a su propósito. ¿Y cuál es el propósito? De que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Que seamos hechos como su Hijo, como Cristo. Entonces, en ese sentido, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Saben quién lo escribió? El mismo Pablo lo escribió este. Todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios aman. Yo hay cosas que en la vida, estas cosas me entusiasman mucho. La fe, dice, es una gran palabra del Evangelio. Todo es una gran palabra del Evangelio. La fe debe abarcar todo mi ser. No debe haber cosas que no entren en el control y poder de Dios. Por ejemplo, el pasado, el presente, el futuro. Mi alma, mi mente, mi cuerpo, la diversión, el descanso, los proyectos, etcétera. Todo debe estar. A mí me ocurre muchas veces que al leer el pasado, tiendo a decir, qué decisión mala que tomé. Pero es que el Señor estaba ahí, permitiendo que yo tomara esa decisión mala, para que aprendiera ciertas cosas. Por ejemplo, les cito un pasaje que a lo mejor a ustedes les resulta familiar. En Hebreos capítulo 2 dice que el Señor Jesús, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. No aprendió a obedecer, porque Jesús no era desobediente, pero aprendió lo que cuesta ser obediente. A tal manera que hoy el Señor Jesús puede interceder delante del Padre Dios, porque Él sabe lo que cuesta ser obediente en esta tierra. Él sabe, fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Él está capacitado como el sumo sacerdote hoy para representarnos e interceder ante el Padre. Porque Él sabe lo que es vivir el cuero humano. Él aprendió mientras estuvo en esta tierra. Aprendió lo que es vivir entre medio de la maldad, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando predicar, buscando sembrar el bien, defender la verdad, defender los valores de Dios en un mundo perdido, que ya no tiene más valores, que no tiene más conceptos, no sabe cuál es la mano derecha de la mano izquierda, cuál es lo lógico, cuál es lo normal. Hoy estábamos hablando, no sé con qué cosa era, que Ruth dijo lo normal, y no sé qué tema era hoy que me dejó choqueado, porque decir, ¿qué es normal hoy? ¿Bajo qué parámetros tomamos esa palabra normal? Porque lo normal no siempre es lo normal de Dios. Nuestras normas deben ser tomadas de la palabra de Dios. Y cuando usted empieza a predicar y a defender las normas de Dios en un mundo que tiene otras normas, bueno, no la vamos a ir muy bien. Y si no, piense en Jesús cómo le fue. ¿Dónde terminó el Señor Jesús? Por decirle a los hombres que eran pecadores y que iban derecho a la ira de Dios, estaban bajo la ira de Dios. Pero me estoy yendo un poquito. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 22, Pablo dice, todo me es lícito, mas no, otra vez la palabra todo. Fíjese cómo el apóstol le gusta usar esa palabra todo, porque aún en el todo hay enseñanzas. No todo lo que se te es lícito hacer, no todo conviene. Yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, dice Pablo. ¿Por qué? Aún en el todo, Pablo aprendía que no todo lo que está a tu alcance es lo que debes hacer. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene.
O sea que miren las enseñanzas que tiene esa palabra todo en el Nuevo Testamento. Pablo había sido enseñado en todo y por todo. Fíjese ahí, por todo, él aprendió que no era todo. Usted dice, bueno, qué complicado. Sí, pero es ahí donde vamos a tener enseñanza. No todo lo que se está al alcance de la mano a hacer conviene, porque ahí podemos tener verdaderas enseñanzas de Dios, que no todo conviene. Y en segundo lugar, vamos a ver la segunda palabra. Dice, la primera palabra es he sido enseñado. La segunda palabra, he aprendido. Es una palabra muy hermosa, he aprendido. La palabra aprendido es mantano, de donde nosotros vemos, por ejemplo, discípulos en matetes. En griego es la palabra matetes, y mantano es la palabra que usa Pablo acá para decir he aprendido. Mire qué similitud con ser un discípulo. Pablo dice, soy un verdadero discípulo de Jesús y he aprendido a contentarme, he aprendido esta materia. ¿Cómo es que un discípulo, una persona se torna en un discípulo de Dios efectivamente? ¿Qué tiene que haber en un corazón para que realmente las palabras que Jesús enseñó entren en un corazón y hagan efecto? Yo voy a leer un texto que para mí me resulta muy... En San Juan capítulo 8, también como leímos recién en San Juan capítulo 8, vamos a leer otro pasaje en San Juan 8. San Juan capítulo 8, versículo 37. Dice así, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. ¿Ve usted la diferencia que hay? Esa es la diferencia que hay entre un discípulo de Cristo y aquel que no lo es. Las palabras de Cristo en un corazón que no ama al Señor Jesús, las palabras de Cristo no entran, no hay lugar. Mis palabras no hayan, ¿cómo dice el término? No hayan cabida, no caben. ¿Qué quiere decir eso? A ver, hagamos la imagen verbal tipo Matthew Henry. Yo agarro la palabra de Dios y agarro un corazón y empujo. ¿Y qué pasa? No hay lugar. No entra. ¿Se imagina usted lo que es un predicador con un martillo y un cortafierro tratando de hacer entrar las palabras de una persona? Esa es la imagen verbal de ese versículo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Un verdadero discípulo del Señor tiene un corazón en el cual las palabras del Señor encuentran un lugar donde penetrar. Es una tierra preparada, es un campo arado, es un lugar donde la palabra se derrama y como la lluvia entra a un corazón y entonces produce fruto. ¿Por qué? Porque entra, hay lugar en el corazón. Es un corazón el cual obviamente se ha vaciado de las cosas normales de la vida. Digo normales porque todo el corazón está ocupado con algo. Todos los corazones. Si usted, por ejemplo, aquellos que salimos a predicar y hablamos con gente así, usted le va a preguntar, ¿y qué dice la gente? Siempre dice lo mismo. No me interesa. ¿Qué sé yo? No ando eso. ¿Quién sabe si es verdad todo eso? ¿Cuántas excusas? ¿Qué más hay? ¿No es cierto que la gente no le interesa? Ahora está con sus celulares, que Google, que esto, que YouTube, que aquello. Y vamos a leer la Biblia. Salí con eso. Anda a saber si es verdad todo eso. No haya cabida. El corazón está lleno de otras cosas. No aman al Señor, no le interesa la palabra. En cambio, un verdadero discípulo del Señor es aquel que ama la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, he aprendido. ¿Cómo se aprende?
escuchando. Aprende uno escuchando. Aprende atendiendo. Aprende investigando. Aprende dialogando. Aprende preguntando. Aprende razonando, investigando. Uno aprende. ¿Qué aprende? Aprende a ser un discípulo del Señor. Si yo quiero saber cómo trabajar, si yo quiero saber cómo hablar, si yo quiero saber cómo conducirme en el tráfico, si yo quiero saber cómo manejar mis finanzas, tengo que averiguarlo. ¿Qué dice el Señor sobre eso? Pero tiene que haber una actitud en el corazón de querer aprender. ¿Sí? No sé cuánto tiempo tenemos ya. ¿Alguien lleva el tiempo? Ya estamos casi, ¿no? Y por último vamos a ver la última palabra. La última palabra. La última palabra dice sé, del verbo saber. Sé tener escasez y sé tener abundancia. Sé. ¿Saben una cosa? Dice Pablo, yo sé. Y ese ser no es precisamente saber. Ese, aunque es del verbo saber, no involucra conocimiento, involucra práctica. Porque dice, yo ya aprendí y ahora sé. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. Lo puedo hacer. Es hacer. Porque usted puede ir a una academia de, qué sé yo, de auto, de manejar un auto, y usted le enseña todas las normas, que los reglamentos, que esto, que pise el embrague y todo. Pero otra cosa muy distinta es sentarse arriba de un auto y empezar a apretar los pedales y manejar. Es otra cosa muy distinta. Usted puede saber cómo se hace, pero hacerlo es otra cosa muy distinta. Yo puedo saber mucho sobre algunas cosas de la vida, como medicina, como qué sé yo, pero de ahí agarrar un bisturí y entrar a cortar es otra cosa muy distinta. ¿No es cierto? Esto es lo que Pablo está diciendo. Yo sé tener escasez, sé tener abundancia. Por favor, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3 para que usted me entienda esto. 2 Timoteo capítulo 3, hay una hermosa expresión allí, y con esto quiero ir cerrando el mensaje. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Dice así. Bueno, vamos a ver para entender un poquito más, vamos a ir al 4. Que habrá en los postreros días, dice que habrá traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, fíjese usted, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujercillas están siempre, ¿qué cosa? Fíjese usted, estas mujercillas están siempre, ¿cómo dice? Aprendiendo. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Oh, ahí está la clave. No todo aquel que aprende llega al conocimiento final de las cosas. Por eso les digo, del dicho al hecho hay un gran trecho. Por eso Jesús, el Señor Jesús, cuando cierra su ministerio, el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, el Sermón del Monte es un compilado de toda la doctrina que predicó Jesús. Capítulo 4, 5, 6 y 7 de Mateo, el Sermón del Monte. El Señor cierra el Sermón del Monte hablando de dos clases de personas, ¿no? Una edificó su casa sobre la roca y la otra sobre la arena. ¿Y cuál es la diferencia en el fondo de esas personas? Dice, el que oye y hace mi palabra, yo le compararé a un hombre que hizo su casa sobre la roca. Pero el que oye
Ambos oyeron. Ambos oyeron la palabra de Dios. Pero el que oye y no hace, le compararé a un hombre que hizo su casa sobre la arena. Su casa fue un desastre. Llegó el río y pegó con ímpetu sobre la casa y la casa se derrumbó. Pero el hombre que hizo su casa sobre la roca, su casa quedó firme. ¿Qué diferencia había? Que este hombre que hizo su casa sobre la roca es aquel que oyó las palabras de Jesús y las hizo. ¿Saben una cosa? Jesús tenía miles y miles de seguidores en esta tierra, de oidores. Pero cuando el Señor subió a los cielos, dice que eran alrededor de ¿cuánto? 70, nada más. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, se completa el cuadro de un verdadero discípulo. Es el siguiente. Número 1, aquel que acepta la enseñanza del Señor, acepta que el Señor le enseña. Número 2, es un hombre que aprende, responde a la enseñanza de Dios. Y número 3, es un hombre que aplica en su vida las enseñanzas de Jesús. Y por lo tanto, es un hombre que va por esta tierra y comenzando a madurar y a cambiar. ¿Cómo se hace esto? Se hace de poco, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Un autor famoso escribió un poema que dijo más o menos en esta palabra, dice, aquel que siembra un pensamiento cosechará una acción. Si siembra una acción, cosechará un hábito. Si siembra un hábito, cosechará un carácter. Y si siembra un carácter, cosechará un destino. Es la forma de ir trabajando. Un pensamiento va cambiando una acción. Una acción, otra acción y otra acción van cambiando el carácter. ¿Sí? Alguien dijo que, usted lo pueden escuchar en YouTube, a Ted Tripp, con 2 P, se los recomiendo, es muy buen enseñador. Y él habla de que la madurez de la vida consiste en 2 cosas. La parte de adentro él la llama carácter y la parte de afuera él la llama destreza. Madurar en la vida es cambiar por dentro y por fuera. Cambiar el carácter es ser semejante a Cristo, buscar ser semejante a Cristo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 dice, hermanos queridos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo quiere ser formado en nosotros, que nos parezcamos a Él, que la mansedumbre y ternura de Cristo sean las nuestras. Que la paz de Cristo sea la nuestra, que la sabiduría de Él sea la nuestra, que podamos ser como Él, que la capacidad de distinguir el destino y actuar en consecuencia a eso. Pablo dice que él trataba las cosas de esta tierra, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es una forma de pensar, es la forma de Cristo. Actuar en vista a lo futuro, actuar en vista a lo porvenir, a lo que somos en Cristo realmente. Esa es la forma. Y quiero cerrar este mensaje con una anécdota, 2 anécdotas les voy a contar. Una anécdota es que una vez me invitaron a predicar a un pueblo al sur de la provincia de Buenos Aires. Un hermano me llevó, dice, queremos que te ocupes de predicar el fin de semana. Bueno, y estuvimos predicando el primer día, el sábado, y el domingo a la mañana me dice, el pastor quiere hablar con vos, dice, quiere que hablemos con él. Tiene un problema y quiere que le ayudemos. Bueno, vamos a la casa del pastor. ¿Y cuál es el problema? Tengo un hijo rebelde. Un hijo de 18 años que está rebelándose, y entonces le digo, bueno, hagamos pasar al muchacho para escucharlo un poquito, a ver qué dice. Y vino este muchacho.
Y dijo, lo que pasa es que mi papá tiene un carácter de perro. Grita, no grita, ladra, dice. No lo podemos escuchar, es malo. Y yo estaba ahí escuchando y me iba encogiendo a medida que hablaba este chico. Bueno, terminó de hablar y estaba todo dicho, no había nada que aclarar. Y cuando el chico salió de la habitación, este pastor dice, lo que pasa, dice, es que yo soy calabrés, Jorge. Calabrés. Yo le dije, ¿calabrés? ¿Dijo usted calabrés? Sí, soy calabrés. Yo creí que era cristiano. Calabrés, de Calabria. Calabria es un carácter muy duro. Dice que son tremendos. Yo también soy tano, soy italiano, así que muchas veces se me ocurren esas excusas. Pero me acuerdo de esta vez que el Señor me mostró eso y digo, yo soy cristiano, no soy italiano. Hermanos, hemos sido elegidos, no lo elegiste vos. Él te eligió a vos. Él te eligió a vos. Y si estás aquí es porque Él te ha traído. Hay otros que están durmiendo la pancha siesta a esta hora. Pero el Señor ha puesto inquietud en tu corazón y te ha traído a escuchar la palabra de Dios. Y Él tiene un propósito, hacerte como su hijo. Ese es el propósito de Dios. Y Él no va a parar hasta lograrlo. Si eres mujer, tiene que ser una mujer de Dios. Si eres un hombre, tiene que ser un hombre de Dios. Tienes que madurar. Para eso tienes que aprender a lo que es, qué es ser un hombre maduro, una mujer madura. Y después llevarlo a la práctica. Para traer gloria al Señor. Y cada vez que alguien te diga algo, diga, mira, qué extraordinario. Puedes decirlo, como Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez, esta es la última historia que quiero contarle, había un discípulo nuestro en Santa Fe. Yo tenía una iglesia y pastoreaba allí. Había un muchacho muy querido nuestro que él trabajaba de basurero en la municipalidad. Y se convirtió de corazón el Señor. Y él se convirtió porque la señora lo tomó en un acto de adulterio en el mismo lecho, con una parienta. Y entonces la mujer, obviamente que se produjo una explosión. Esa explosión, él buscó al Señor en esa explosión. Y un día Ruti con otro chico de la iglesia fueron a predicarle y él se entregó al Señor. Se entregó al Señor, realmente. Y este muchacho, al correr el tiempo, la mujer se fue de la casa, por supuesto. No quiso saber más nada. Y él seguía al Señor y después de un tiempo, de varios años, consiguió un trabajo de tambero a 20 kilómetros de San Genaro. Y ya venía muy poco a la iglesia por la distancia. Hasta que dejó de venir. Y pasaron 2 o 3 meses. Y no vino más. Y un día yo estaba en el patio de mi casa al fondo y lo veo cruzar por la calle de atrás. Y le digo, ¡hey! Vení. Y vino. ¿Cómo anda? Salud. ¿Cómo anda? ¿Qué te pasa, Daniel, que no venís más? Le digo. ¿Qué te pasa? No, dice, lo que pasa, muy fácil. Jorge dice, lo que pasa es que yo vine al Señor por mi esposa, para que el Señor me trajera de vuelta a la esposa. Y el Señor no me la trajo más. Entonces yo no voy más. Bueno. Y mientras él me hablaba, yo le preguntaba al Señor, ¿qué le digo? Como siempre hago. Porque a veces las preguntas me exceden, siempre las preguntas me exceden. Y el Señor me mostró una cosa y le digo, Daniel, perdona un poquito, vos te entregaste al Señor, ¿no? Sí, Jorge. ¿Y vos le entregaste todo al Señor? Sí. ¿Y le entregaste también a tu señora? Sí. Y entonces, si vos se la entregaste al Señor y el Señor no te la trae más, ¿cuál es el problema? Si Él está haciendo eso lo que Él quiere, ¿vos se la entregaste o no? Y sí, la verdad, tenés razón, Jorge. Si se la entregaste a la señora.
Y el Señor no te la trae más porque en su propósito Él dice, no la traigo más. ¿Sabe qué hizo? Comenzó a regresar a la iglesia, volvió a tener comunión con el Señor y venció esa batalla. Todo debe ser entregado al Señor. Todo nuestro ser, toda nuestra vida. Dice el mandamiento más grande, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todos tus cuatro todos. Ese es el mandamiento del Señor. ¿Queremos tener resultados? Tenemos que dejar que el Señor nos enseñe, ponernos a aprender y llevar a aplicar todas estas cosas. Y en cada triunfo que tengamos, poder decir como el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos bendiga.